Esto quería contarlo porque a mí me gustaría que el pueblo peronista lo tomara así, y como si fuera, escribiéramos en las paredes de un grafiti. Hay 2019. Y de 16 y 17 de marzo, en La Pedrera, en San Luis, continúa la marcha de AI 2019. Guillermo Moreno, ¿hay? ¿Me escuchás, Guillermo? Te escucho. Pensé que ibas a terminar la pregunta, pero la pregunta terminaba así, tipo diario página 12, que tenés que adivinar, después tenés que completar vos la pregunta, por eso me quedé callado. ¿Hay sí. 2019? Yo era para que vos empieces diciendo ¡hay 2019! Sí, claro. Pero yo me quedé, viste, yo soy de la vieja guardia, entonces me quedé esperando que terminaras vos de hacer la pregunta. Sí, claro que hay 2019, previo transitar estos 2 años, que van a ser 2 años muy complicados, muy complicados. Bueno, pero viste que el compañero Daniel Santoro, nuestro gran artista, sí, nos conminó: muchachos, quedan 18 meses, dejémonos de joder y empecemos a trabajar para que haya 2019. Después vino el Alberto, ¿no? Que en Resistencia, junto con el Coqui, tiró esa gran consigna que me parece que prendió mucho en la esperanza, ¿no? Hay 2019. Y yo sé que Guillermo Moreno trabaja para que haya 2019. No, sin ninguna duda. Lo que pasa que tampoco puedo dejar de decir que el peronismo tiene la obligación también de estar preparado de la misma manera que el ejército se prepara para la guerra y no desea la guerra, de la misma manera que las fuerzas policiales se preparan para confrontar con el delito y no quieren el delito. También tiene que estar preparado, y son las dos secuencias, de una situación muy particular de un gobierno donde no entiende, no comprende el mundo que estamos atravesando, y tampoco tiene los cuadros suficientes para administrar la cosa pública cumpliendo sus horribles objetivos. Porque este gobierno tiene espantosos objetivos, pero son también ellos espantosos tratando de alcanzar esos espantosos objetivos. Con lo cual se hace muy difícil. Vos imaginate el ministro de Economía en una conferencia en España, donde le hacen la pregunta sobre cómo va a confrontar con la inflación, cómo va a combatir la inflación. Es una pregunta clave, porque dada la respuesta que el ministro dé, es que del otro lado encuadran conceptualmente al gobierno en su lucha contra la inflación. Y el ministro dice: no tenemos muchos instrumentos, pero tenemos unas ganas bárbaras. Es exactamente igual a la declaración de Pugliese en el ocaso del gobierno alfonsinista, después que habían sacado a Zurruil, cuando dijo: les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Entonces esas declaraciones son declaraciones muy complicadas, y bueno, si vos empezás a leer ya los diarios en su especialidad económica, los suplementos del día de hoy, se les hace complicado, ¿no? Hay notas donde, bueno, ya los inversores extranjeros le están desconfiando, y esto y aquello. Entonces el peronismo tiene que también tener la responsabilidad, aparte de prepararse para el 2019, de que este agotamiento del experimento económico de este gobierno oligarca no se transforme en un colapso institucional. Guillermo, hubo un análisis internacional que vos hiciste y que ayer, cuando hablábamos de para concretar esta entrevista, ¿vos me escuchás? ¿Me escuchás bien? Sí, yo te escucho bien. Perfecto. Te propuse que lo habláramos porque me gustó mucho ese análisis. A partir de la caída del consenso de Washington, vos tenés un análisis internacional que lo bajás a lo local. ¿Cómo es esto? Mirá, vos sabés que
algo que nuestra generación no pensó que iba a vivir, que era el final del consenso de Washington. Lo estamos viviendo producto de que en la economía central, la única que quedó como potencia económico-militar, después quedó Rusia como potencia militar sin ninguna duda, y es Europa también, si se abastece de energía, una potencia económica, y si no, no se da nada. Pero la única que quedó como potencia económica militar, que es Estados Unidos, eligió un presidente que empezó a formalizar las políticas e implementarlas que en términos de comercio internacional, la que nosotros habíamos hecho a partir del 2012. Esto es la Administración de Comercio Exterior. Nosotros decíamos primero la Argentina, él dice primero Estados Unidos, nosotros decíamos hay que defender el trabajo argentino, él dice que defender el trabajo norteamericano, y eso fue evolucionando al punto que hoy le está diciendo a los mexicanos que solo renueva el NAFTA si los mexicanos comienzan a aumentar el salario real de los mexicanos, los trabajadores mexicanos. En ese punto estamos. Ahora, ¿eso qué significa en términos objetivos? Perdón, que me quiero detener ahí. Es bueno lo que acabas de decir. O sea, está bueno que empecemos a plantear que compitamos como quieren ellos, pero con igual salario, y no a cambio de salario de hambre, ¿no? Es que ese es el planteamiento de los chinos, no de los norteamericanos. Bueno. Ese es el planteamiento de... No, pero es que este es el tema. El alabid del comercio internacional y que va a Davos termina siendo el Partido Comunista Chino. Este es el problema que nosotros claramente, desde el modelo nacional, tenemos que comprender. A veces en nuestro debate, y yo sé que con esto vamos a generar algún escozor, porque no se suele reflexionar en esta profundidad, los sectores progresistas que acompañan nuestro armado político, básicamente orientados desde la socialdemocracia en sus distintas vertientes, no terminan de analizar esto desde los vectores nacionales. Interpretan a Trump desde el muro. Obviamente que Trump tiene un problema muy serio en el amor de un pueblo a otro pueblo. Recién se ha encontrado una vez con su santidad. Quizá cuando lleguemos a la 10ª vez que se encuentre, puede llegar a entender el amor de un pueblo hacia otro pueblo, y como bien decís vos, no hay que levantar muros sino hacer puentes. Ahora, desde la base material del mundo, que hoy Trump haya terminado con el consenso de Washington, me indica a mí que cuando nosotros administramos el comercio exterior y recibíamos las objeciones del mundo, porque a nosotros nos hizo un juicio en la OMC, que es el organismo que acaba de fenecer ideológicamente el consenso de Washington, instrumentalmente la Organización Mundial de Comercio. Por eso Macri estaba tan feliz de hacer una reunión acá, la hicieron y ni siquiera pudieron terminar con un comunicado de forma. El que nos hace el juicio a nosotros en el marco de la OMC es Estados Unidos, Europa y Japón juntos, el 60% del PBI mundial. Con lo cual, si en aquel momento yo hubiese tenido de contraparte un secretario de Comercio como el que tiene ahora Estados Unidos, ese juicio no se hubiese realizado. Al contrario, seguramente nos estaría llamando para decir, escúcheme, a ver cómo se hace la administración de comercio. Lo que pasa es que nosotros tuvimos que ser los primeros en el mundo, fuimos la mosca blanca, y así fuimos tratados. Sorprendentemente, en estas cosas maravillosas que tienen los pueblos, Estados Unidos elige un presidente que en algunos aspectos hace una política muy similar a nosotros, con lo cual, en términos económicos, con lo cual colapsa el consenso de Washington, se termina la OMC como brazo de ese proceso ideológico y se desarrollan las potencialidades para que se pongan en valor nuevamente los modelos nacionales. Claro, ahí hay que tener una concepción nacional. Desde esa concepción nacional, nosotros los peronistas estamos diciendo, somos el futuro, y este oligarca es el pasado. Y ahí volvemos al principio de la pregunta. Hay 2019, pero también tenemos que estar preparados porque estos son unas bestias, son muy malos gobernando. Y nosotros tenemos la responsabilidad de que el derrumbe económico no se transforme en un colapso institucional. Por eso digo que el peronismo tiene dos responsabilidades. Garantizar el 2019, si bien en términos institucionales, si bien la responsabilidad fundamental es del gobierno, y no tengo ninguna duda que vamos a ganar las elecciones porque somos el futuro.
¿Por qué decís que el gobierno es oligarca? Mira, eso fue la primera caracterización que nosotros hicimos, fue muy resistida, muy resistida. Pero yo te diría hoy que ya en los cenáculos liberales, porque conversamos con ellos, obviamente, hay debates académicos entre nosotros y ellos, los liberales están reconociendo que estos son oligarcas, porque la característica del oligarca es que es el propietario de grandes extensiones de tierra, donde se produce en general la comida que vos comés. En el precio de esa comida tiene incorporado un costo que es el costo del alquiler de la tierra. Entonces, ¿cómo razona el oligarca? Razona diciendo, auménteme la comida, así yo puedo aumentar el alquiler de la tierra. Viven de renta, la clase parasitaria que en su momento habló David Ricardo en Inglaterra. Tanto fue así, que la única decisión económica que tomó el presidente Macri, todas las demás se las tomó su equipo, es duplicar el precio de la comida. ¿Cuál fue? Sacar las retenciones y devaluar. ¿Qué pasó en el año 2016? Duplicaste el precio de la comida, para abril, mayo ya habías duplicado el precio de la comida, por eso la economía se cae como un piano, y después lo sacan al ministro de Economía de aquel momento, Prat Gay, a gastar alocadamente. Entonces vos fijate que este gobierno oligarca nos deja a nosotros los peronistas lo que nunca nos dejaron, que es la racionalidad económica. Porque el único gobierno que llegó a 12 puntos de déficit fiscal fue Alfonsín, pero a los 60 días se fue. Y este hace más de un año que viene administrando la cosa pública con 11 puntos de déficit fiscal. Ahora, también aumentó el alquiler de la tierra. ¿Qué pasa cuando aumenta el precio de los alimentos? No le sirve a Roca, el dueño de Techín, porque tiene un problema con el ingreso de los trabajadores, que básicamente utilizan su ingreso en términos proporcionales en comida. Tampoco le sirve a Marane para hablar de los grupos económicos concentrados, como les gusta hablar a los muchachos que a veces hablan y no se entiende mucho. ¿Qué termina pasando? Después de 2 años no tenés sectores económicos que hoy estén ganando plata, tendrás alguna que otra empresa ganando plata. Y no es cierto que este es un gobierno del sistema financiero. Al principio bajaron la tasa de interés y después la tuvieron que subir porque cuando empezaron a monetizar el déficit fiscal, esto es que el Banco Central le financiara en pesos el desequilibrio del tesoro, no tuvieron otra alternativa. O iban a hiperinflación o tenían que esterilizar la plata excedente. Y ahí aparecieron las LEVAC o se multiplicaron las LEVAC con esa famosa tasa de interés del 38%. Pero podríamos decir que es una consecuencia no deseada. Lo deseado por ello fue duplicar el precio de la comida. Y esto es lo que llevó a que este experimento esté terminado, porque cuando vos en la Argentina rompés la relación entre ingresos populares y precio de la comida, no tenés solución. Por eso era innecesario dividir el bloque. Ya en el 2016, si había una correcta caracterización del modelo económico que estos oligarcas pretendían implementar, la consigna correcta es todos contra las 1000 familias. Y en el todos contra las 1000 familias era innecesario dividir el bloque de diputados y de senadores. Y si hubiésemos tenido una caracterización correcta de este experimento, no había ninguna duda que íbamos todos juntos en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el 2019? Porque si no, de la misma manera que en pleno colapso alfonsinista, te repito, Angelós, después de la declaración de Pugliese tan desgraciada, sacó el 38% de votos, estos en el 2019, igual que sacaron el año pasado, van a sacar el 40%. No tengamos esperanza de que los radicales empiecen a votar, a pensar como Moró, ¿eh? Los radicales son Suárez Lastra, ya lo han demostrado en 100 años de historia. Van a votar todo aquello que le indique que pueden tener un presidente que no sea peronista. Por lo tanto, tenemos que estar todos juntos, porque ellos son el 40, nosotros somos el resto, siempre que vayamos juntos. Muy bien, Moreno. Muy bien. Escúcheme, Guillermo, más garca que Oli, ¿no? El chabón. Bueno, eso sí, porque tiene un pedazo Macri, eso nos equivocamos también. Este no es Mauricio Macri, este es Mauricio Blanco Villegas. Este lo crió la mamá
Y entonces, claro, este sí que es más garca que Oli porque tiene un pedazo de Macri, ¿viste? Y eso, bueno. Pero básicamente este es Blanco Villegas. Escúcheme, Guillermo, cómo jugamos usted y yo, Boyé y Pontoni, usted, no, como hincha de Racing seguramente en aquel equipo de José. Viste que te dejé ahí, no, esta vez no te contesté, pero te dejé. No, pero perdóneme, yo no juego ahí con Boyé y Pontoni, juega el amigo nuestro de allá, Yo para poner algo neutral que nos une a usted y a Vos mí. sos del otro lado, vos estás del otro lado. Así es, escúcheme, Guillermito, esta semana conocimos unos audios de estas cosas que me da vergüenza como como argentino en el Poder Judicial, que audios secuestrados ilegalmente al teléfono de Oscar Parrilli, ni bien termina el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Majul los pone a esos audios ilegales para ilegalizar más la actuación todavía vergonzosa de Lorenzetti, Lijo y quienes hacen las escuchas hoy. Y en algún caso te tocó, hubo un audio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre tu persona. Dame tu impresión. Sí, yo en principio, porque si no el silencio otorga, no suscribo lo de Lorenzetti, lo de Lijo, eso no lo suscribo. Sí suscribo lo de el otro juez que mató por la espalda, que es un compañero nuestro del peronismo de la capital y que el día que me indagó le dije, ¿sabés cuál es el problema entre vos y yo? Que por la espalda no se mata. Y vos tenés 2 muertos, pero a uno lo mataste cuando corría, y te estoy hablando de Bonadío. Yo quiero diferenciar porque en realidad, si no parecería ser, con el caso Lorenzetti, que le estamos haciendo el juego a Carrió. Entonces en eso déjame que yo disienta un poquito con vos, pero no era el tema central, sino era el tema de las escuchas. Guillermo, las escuchas dependen de la Corte y el que maneja las escuchas era el exsecretario del Hijo. Sí, pero en ese momento por ahí todavía dependían de la No, esta precausa se denominan así, por el cual te autorizan a pinchar un teléfono, la inicial. No, pero en ese momento, lo que era la vieja OJ, que la pasaron, todavía dependía de la Procuración. Estamos hablando en el 16, porque estas escuchas son mitad del 16. Pero después sobre una precausa armado por el juez Ariel Lijo. No hay duda, pero todavía el sistema de escucha estaba en manos de la Procuración, ¿está bien? Después pasaron a manos de la Corte. No importa. Pero no importa, no es el detalle, solamente no quería dejar sentado, quería mejor dicho dejar sentado mi opinión sobre el Poder Judicial, porque al igual que con la Fuerza de Seguridad yo creo que no hay que generalizar, si no hacemos un lío bárbaro. Yo en ese aspecto, y me alegra que me digas que es sobre el teléfono de Parrilli, y no sobre el teléfono de Cristina. Yo lo que no sé, cuál de los dos es el que estaba intervenido. Vos me decís que es el de Parrilli. Bueno, el público, sí, era el de Parrilli. No sabía, yo la verdad que no lo sabía. Puede ser que no haya seguido el tema con precisión, pero quizás era el teléfono de Cristina el que estaba intervenido. O sea que solamente son las comunicaciones entre Cristina y el compañero Parrilli, porque es el teléfono de Parrilli, y eso está bien porque acota un poco el margen de las posibilidades de conversaciones que hay. Mirá, esas son conversaciones, como te digo, de hace 1 año y medio atrás, donde se estaba discutiendo cuál era el rol del Partido Justicialista como organizador del Movimiento Nacional Justicialista. Esto es lo que está en el debate. En ese aspecto, vos sabés cuál era mi posición, yo soy consejero nacional del Partido Justicialista, y creo que tiene un rol importante. Obviamente que el movimiento peronista es mucho más que el Partido Justicialista, este es un debate agotado en nuestra fuerza, pero tampoco es cierto que en esta etapa es solamente una herramienta electoral, también es una estructura organizacional. Bueno, en ese momento estábamos en esos debates sobre el debate de la unidad, cuáles eran los límites, se cuestionaba mucho a otros compañeros, se sacaba el dedo largo y se decía este traidor, aquel traidor. Vos te tenés que acordar hace 1 año y medio atrás. Yo compartí con vos, soy consejero nacional de ese partido. Aposté a ese partido, claro. José Luis Gioja. ¿Cómo no? Claro. Pero vos, por eso te estoy diciendo que vos te acordás muy bien que era en el marco de ese debate. Me acuerdo que postulé a Marta Cascales a la Junta Electoral. Claro que sí, ella
es parte de la Junta Electoral del Partido Justicialista Nacional y fue votada en el Congreso que hicimos oportunamente. Lo que te quiero decir que el debate, ese debate y esas opiniones de Cristina, que son absolutamente personalísimas y que bueno, es como cualquier conversación entre dos compañeros y que no tiene ninguna importancia, es en el marco de ese debate. Así es. Estábamos debatiendo sobre la impronta o no del Partido Justicialista y el rol que tenía que tener. De hecho, y en esto hay que reconocer que ese debate siguió abierto hasta octubre del año pasado, porque finalmente no es que terminamos en 3 ofertas electorales distintas de casualidad, hubo un proceso donde esas escuchas hacían parte de esa discusión y que culminó en octubre. ¿Y por qué decimos que culminó en octubre? Porque todos estamos de acuerdo que en el 2019 tenemos que ir unidos. Y si vos revisás los debates al interior del peronismo, incluso públicos, el año pasado, esa no era una opinión generalizada. Las opiniones que se daban sobre Randazzo, sobre Massa, sobre el compañero Pichetto, sobre el compañero Bocio, en fin, sobre un montón de compañeros a los cuales se aplicaban adjetivos calificativos con el dedo largo innecesariamente. Que cuidado con esto, y esto sí te pido que seamos muy prudentes, volvió a pasar con el tema de la ley jubilatoria. Vos viste que se volvió a repetir casi lo mismo. Bueno, es que sin el voto de estos muchachos no se hubiese aprobado la ley. No, pero ¿sabés qué pasa? Ningún economista del peronismo, ningún economista, y esto te lo digo porque hablo con todos. Pero espera, que me estoy... Seguí con la que escucha, después nos vamos a ir porque tengo los tiempos superados, pero me quiero que termines el tema de las escuchas, que te lleve yo a otro tema. No, está bien. Yo con el tema de las escuchas es un tema que en la medida que es el teléfono de Parrilli y vos me das tranquilidad, ese es un efecto muy acotado. Porque bueno, yo no sé si tienen más escuchas, entonces mañana te aparece una opinión tremenda, digamos, sobre un hecho familiar y vos ahí tenés que salir. Ese es el problema que tenés. Si estas fueran las escuchas... Por lo que dijo Cristina en esa escucha. Eso... Si esto fueran las escuchas, este tema absolutamente menor, no tiene ninguna importancia. En lo particular, hemos hablado con todos los compañeros que somos mencionados, incluso el presidente del partido, no tiene ninguna importancia, son cosas absolutamente particulares. Y yo en chiste le estaba diciendo el otro día a Mauro Viale, mirá Mauro, si cada vez que una mujer se enojó conmigo, yo me hubiese enojado con ella, terminaba virgen mi vida, ¿viste? Guillermo, querido, te dedico esta canción. Muchas gracias, teléfono abierto. Nos queda para discutir, nos queda para otro llamado cuando tengas tiempo el tema de la jubilación, porque vi ahí una hilacha tuya donde empezabas de vuelta a decir si estos muchachos, no técnicamente no está bien lo que estás diciendo. Tengo mi pensamiento de eso. Eso está bien, pero queda para el debate, Yo no soy tan amplio y generoso, pero bueno, quiero decirte una cosa. O sea que si hay una escucha sobre vos, contestarías. No, pero... Guillermo, viste que yo soy amplio y generoso. Guillermo de columnista en este programa. todos los domingos. Viste que sí, viste que al final termino siendo más amplio y generoso que vos. Espero que no aparezca ninguna escucha sobre vos porque no te quiero que estés peleado con Cristina. Escuchame, ninguno peleado con Cristina. Compañero, mándele un beso. Un abrazo a Marta. Sí, acá le mando un beso a Marta grande. Y a esa compañera inmensa que es Pimpi Colombo. Sí, también, gran compañera y que va a ser próxima autoridad del Partido Justicialista. Así pero que, vamos juntos con la Pimpollo, con la Pimpollo, por supuesto. Próxima autoridad del Partido Justicialista por la rama, ¿no? Como le decimos nosotros. No, vamos por todo con Pimpi, vamos. Escúcheme, le dedico esta canción que va ahora a usted, Moreno. Chao, querido, un amigo, abrazo, hasta luego. Abrazo. Gracias por llamar, muy amable. Chao. Un abrazo. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día
para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero que fumás cigarro a mano, que viviste en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás.